Hola niños, ¿cómo están? Y hoy vamos a ver la última parte de sentencias de control, donde vamos a ver saltos. Como habíamos visto en los otros videos, una sentencia de control nos ayuda a alterar el orden lógico o el orden del ciclo de vida natural de un código. Como vimos, una sentencia condicional nos la altera de manera de que si no sucede cierta situación, pues no se ejecuta cierto pedazo de código o si sí se cumple, se ejecuta cierto pedazo de código que no se ejecutaría normalmente. En las estructuras repetitivas vimos que cierto pedazo de código se va a estar repitiendo una y otra vez hasta que se cumpla cierta sentencia o hasta que se cumpla cierto rango o hasta que recorra toda una secuencia. En el caso de los saltos es algo muy diferente, ya que esto no es una estructura tal cual, es una sentencia, la cual corta de cierta manera una estructura de control como la conocemos. La primera que vamos a ver es break, que transfiere el control del programa a la siguiente sentencia después de una sentencia repetitiva, es decir, termina la ejecución de una sentencia repetitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que la corta. La sintaxis de esta sentencia es break, con toda minúscula, y normalmente, para poner un ejemplo, si por ejemplo estamos en el gimnasio y nos piden que las repeticiones sean de 20, son 20 sentadillas, ¿por qué razón podrías parar una repetición de 20 sentadillas? Imaginemos que nos dio un calambre, entonces ese calambre va a hacer que ya dejemos de hacer eso y pasemos a otra cosa. ¿Qué cosa? No sé, pues a lo mejor estirarnos o lo que sea, pero algo rompió ese ciclo y no permitió que terminara, ¿ok? La ejecución de una sentencia break que se encuentra dentro de una sentencia iterativa, que a su vez está dentro de otra sentencia iterativa, solo termina la sentencia más interna. Es decir, si hay dos ciclos anidados y hay una sentencia break, va a cortar con la hija, no con la madre. Recuerden que para eso tenemos las identaciones, que nos ayuda a identificar qué le pertenece a qué, ¿ok? En este caso, si el break está dentro de la sentencia hija, pues lo que va a romper la sentencia hija no va a romper a la sentencia madre, ¿va? Ahora vamos a pasar con un ejemplo donde tenemos que determinar si un número que nos dan es un primo, ¿ok? ¿Cómo sabemos que un número es primo? Un número es primo si es mayor que 1 y solo es divisible entre 1 y sí mismo. Para determinar si n es primo, solo se necesita probar si es múltiplo de un entero entre 2 y ese mismo número, ¿ok? Entonces vamos a pasar a nuestro entorno de programación, en este caso es Jupyter, y vamos a comenzar. ¿Qué necesitamos primero? Pues leer un número, ¿ok? Entonces vamos a poner número es igual a int, que vamos a convertirlo en entero, y le ponemos input, ingrese un número. Cerramos y ya vamos a tener ahí nuestro número. Ahora, ¿qué nos decía que tenía que cumplir esa sentencia? ¿Qué condición necesitaba cumplir? Que no fuera divisible entre ningún otro número entre 2 y él. Entonces, para eso ocupamos un ciclo. Puede ser for, puede ser while, pero como ya están más familiarizados con el while, voy a utilizar el for. Entonces, for x in range, ¿qué rango vamos a poner? Vamos a poner, 2 y número. Recuerden que no va a llegar al número porque de todas formas tiene que ser divisible entre el mismo. Y va a crecer de uno en uno nuestro rango. Ahora sí, ¿cuál es la condición que necesitamos? Vamos a poner una nueva variable, que va a ser la que determine si el número es primo o no. De antemano vamos a decir que sí, vamos a darle el beneficio de la duda a nuestro número. Y ahora sí, si el número, si el número es el residuo del número entre x, que es el en donde va a estar situado nuestro rango, es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que pues este es divisible. Entonces, quiere decir que nuestro número no es primo. Entonces, primo va a ser igual a false. Y aquí rompemos. ¿Ok?
Una vez que se cumpla todo el ciclo, nosotros vamos a poner aquí una condicional. Si primo, vamos a imprimir si es un número primo. Es más, vamos a poner el número. Ponemos aquí 2 puntos D, cerramos la llave y le quitamos esto porque ya si es un número primo y recordemos punto format y mandamos número. De lo contrario, si primo es falso, vamos a imprimir. Vamos a copiarlo para evitarnos mucho tiempo. Aquí ponemos que no es un número primo. Vamos a probarlo para que me crean. Ingresemos un número que sepamos que sí es primo para empezar. ¿Cuál número sabemos que es primo? 7. Y 7 sí es un número primo. Volvemos a correr nuestro programa. Vamos a poner otro número que pensemos, pues que sepamos que no es primo. 4. 4 no es un número primo. Y así, si lo quieren hacer con el 3, sabemos que el 3, pues sí es un número primo y así. ¿Ok? Ahora, nos vamos con el siguiente salto. Tenemos a continue. ¿Qué hace continue? Continue hace que no se corte el ciclo tal cual, pero que salte de iteración. ¿Ok? Es decir, que si tú estás en el 7 y de repente ya, pues que brinques directamente al 8, que no hagas más cosas que sigan. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a escribir un programa que lea un número entero y lo factorice en sus factores primos. La factorización en sus factores primos de un entero positivo es la lista de los factores primos del entero con sus multiplicidades. Los factores primos de un entero positivo son los números primos que dividen exactamente el entero, ¿ok? Por ejemplo, la factorización en sus factores primos de 360 es 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Es decir, 2 a la 3 por 3 a la 2 y por 5, ¿ok? Vamos a dividir un entero entonces entre pues, los números primos que lo puedan dividir exactamente. Para esto vamos a entrar otra vez a nuestro entorno de programación de Python. Aquí es. Y pues vamos a iniciar acá, abajito. Donde lo primero que tenemos que hacer es leer un número. Un número entero dijimos. Ponemos un input. Ingrese un número. Ahora, si se fijan, tenemos que empezar las divisiones con el 2 porque el 2 es el primer número primo, ya que el 1 pues siempre va a dividir a todos, ¿ok? Entonces ponemos divisor igual a 2 y vamos a tener otra variable que va a ser dividido. Dividido, ¿ok? Este lo vamos a igualar de un principio número. Este nos va a ayudar a ver qué número va quedando, ¿ok? Entonces vamos a utilizar un ciclo donde mientras dividido sea mayor a 1, ¿por qué a 1? Porque acuérdense que pues todo lo demás va a poder ser dividido entre 1, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a robarnos un pedazo de código que ya hicimos, que es este, y pues aquí es donde vamos a checar si el número por el que queremos, entre el que queremos dividir va a ser igual a, pues va a ser primo más bien. Entonces, vamos a poner aquí primo igual a true. Y ahora sí. Si x, y aquí ponemos divisor. Y aquí también. Entonces vamos a checar que el divisor sea efectivamente primo. Y ya salimos del ciclo. Entonces en el momento que veamos que no es primo, pues se va a salir de ahí. Y aquí hacemos otro if donde si el número pues es primo, más bien si primo es true,
y el dividido, el residuo del dividido entre el divisor es 0, quiere decir que pues si no los está dividiendo de manera exacta. Entonces vamos a igualar dividido a dividido entre divisor. Vamos a imprimir el divisor porque quiere decir que es uno de los divisores primos. Y vamos a volver a iniciar a nuestro divisor. ¿Ok? Y vamos a continuar, es decir, vamos a saltar a la siguiente iteración. Pero si en realidad, si es un primo y no divide exactamente o no es un primo y pues por lo tanto tampoco va a cumplir lo de dividir exactamente, nosotros necesitamos buscar otro divisor. Por lo tanto, aquí divisor, vamos a sumarle 1 para que se pueda comprobar que el siguiente sea efectivamente también un número primo y que además también divida a nuestro número que va quedando, ¿ok? Si se fijan, pues vamos a estar almacenando dividido aquí. También lo pudimos haber hecho con nuestro variable número, pero pues nos encanta complicarnos un poco. Y primo lo vamos a resetear a true. Aquí antes podemos imprimir un mensaje de los factores primos de, ponemos aquí 2 puntos de, son, ponemos ahí, mandamos el formato de, aquí mandamos el número. Okay, y aquí ya se van a estar imprimiendo nuestros divisores. Entonces vamos a recapitular este código. Vamos a ingresar un número, vamos a tener 3 variables auxiliares que es divisor, dividido y primo, ¿ok? Entonces mientras nuestro número dividido sea mayor a 1, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a checar que nuestro divisor primero sea primo. Si sí es primo, vamos a checar que sea primo y que divida exactamente a nuestro número. Si sí, vamos a cambiar nuestro número dividido por el resultante del dividido entre el divisor. Vamos a imprimir nuestro divisor y vamos a resetear nuestro divisor en 2. Y saltamos a la nueva iteración. Entonces se va a ignorar esta parte de código. ¿Ok? Pero si esto no se cumple, pues ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a sumarle 1 a nuestro divisor. Vamos a resetear que primo va a ser igual a true. Entonces aquí se va a volver a checar que esto sea primo. Se va a checar que el primo pueda dividir exactamente al número y así sucesivamente. Así que vamos a calarlo con el ejemplo. ¡Epa! No intentamos bien. Sí, nos falta una indentación aquí. Porque copiamos código, ya ven. No es bueno copiar código. Volvemos a correr. Entonces vamos a poner 360, que era nuestro ejemplo inicial. Y como vemos, los factores primos de 360 son 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Si hacemos con otro número un poco más complicado que me di a la tarea de conseguir, vamos a poner 589, que no se ve ni entre 2, ni entre 3, ni entre 7, ni entre 5, sino que, no le di enter. Los factores primos son 19 y 31. Y si se fijan, pues uno es más grande que el otro. Y como le dimos el resetear aquí, fue como funcionó. Muy bien, niños. Cualquier duda, ya saben, los leo. Que pasen bonito fin. Bye bye.